Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a los especiales de Pulso Político Electoral. Seguimos en esta carrera rumbo a Carondelet 2017 y el turno de hoy es del presidenciable Iván Espinel Molina, candidato por las listas 5 por Compromiso Social. Iván Espinel, médico de profesión con una maestría en administración, es director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia del Guayas, expresidente de la Asociación de Médicos Rurales del Ecuador y expresidente del Frente Integral de Profesionales por la Salud. Durante estos 55 minutos estaremos dialogando con el candidato de la lista 5 para analizar las propuestas que tiene él en caso que llegue al solio presidencial. Lo saludamos entonces y le damos la bienvenida a Iván Espinel Molina. Iván Espinel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los ciudadanos. Contentos de poder compartir con ustedes este espacio para que la gente conozca nuestras propuestas. Sobre todo, que la gente sepa sustentadamente qué es lo que pensamos la nueva generación política del Ecuador. Una generación política no improvisada, que está sustentado técnicamente en el bienestar de la gente. Esta posta política que no entiende una radicalización ideológica, sino más de necesidades fundamentadas en el bienestar ciudadano. Ok, hecha esa presentación, Iván Espinel Molina, entonces entremos a conocer quién es Iván Espinel Molina, porque uno es el candidato más joven, 33 años de edad. Candidato más joven a la candidatura a la presidencia de la República. Pero eso significaría entonces que cuando este gobierno inició, Iván Espinel tenía apenas 23 años. Claro que sí, estábamos cursando los últimos años de la universidad. Iván Espinel es un médico de profesión de 33 años, nacido en la ciudad de Chone, Manabí, estudió primaria y secundaria en Manabí, en Chone. Luego, por estudios, tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Guayaquil a residir, estudiamos la carrera de medicina. En ese momento estamos terminando en los últimos años cuando el actual gobierno, que tiene 10 años, ya se estableció en el Poder Ejecutivo. Luego de esto, pues hicimos residencia en la Medicatura Rural, donde fui presidente nacional de los médicos rurales. ¿En qué año fue eso? Eso fue el 2008, nuestra presidencia de los médicos rurales. El 2010 fui presidente del Frente Integral de Profesionales del Ecuador. Posterior a esto, cursé estudios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil como una maestría en Administración de Servicios de la Salud, de la cual soy docente actualmente en la Cátedra de Tecnología de la Salud. Soy casado, tengo dos hijos, sí. Uno de 8 años y el otro de 2 años. ¿En qué año se gradúa ya? 2008. En el 2008. El mismo año entonces que es presidente de la Asociación de Médicos Rurales. Claro, porque cuando uno se gradúa, Carlos y ciudadanos, deben escogerse las directivas nacionales de los médicos rurales. Yo fui vicepresidente del Guayas de los médicos rurales y posteriormente concursé por voto popular dentro de los que estábamos haciendo la medicatura rural a la presidencia nacional de los médicos rurales. Posterior terminado la carrera rural, ya estás optado, tienes toda la legalidad para ejercer tu profesión. ¿Y en qué año entra al ejercicio público? Al ejercicio público entramos en el 2011 en el hospital IES en Durán, donde estuvimos 2 años. Posteriormente se encargó la dirección provincial del IES Guayas por 3 meses en la presidencia ejecutiva del arquitecto Fernando Cordero. Después de este periodo de prueba se ratificó el nombre Iván Espinel, lo cual estuvimos 1 año más 3 meses sumados de encargado de la Dirección Nacional de Control del Seguro de Salud de la Seguridad Social. Independientemente de la experiencia en el sector público, ¿qué experiencia en el sector privado tiene Iván Espinel? Bueno, hemos trabajado en algunas clínicas y centros privados, hemos trabajado también en centros familiares en la parte administrativa, pero sobre todo el contacto que nos dio ser presidente del Ecuador del Frente de Profesionales, movimiento que estaba inscrito dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde establecíamos proyectos sociales, proyectos de colaboración, asesorías legales, asesorías técnicas, nos facultó de palpar mucho la realidad. Pero en fin, en base a eso, hay muchos que vienen con muchos títulos rimbombantes, con mucha experiencia, y sin embargo han cavado un pozo profundo en el país. Así que mucho cuidado, la experiencia no es significativo
de eficacia o eficiencia. Le he hecho estas preguntas, Iván Espinel, porque quiero evaluar también la experiencia que pueda tener, más allá de lo que usted dice, de alguien que aspira a dirigir el país desde la presidencia de la República, porque no es lo mismo dirigir la presidencia de la República a las actividades que usted ha desempeñado. En el 2010 usted fue presidente integral, presidente del Frente Integral de Profesionales del Ecuador, y en esa época tenía 27 años, pero en el 2011 ya es director del hospital o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Durán. En el 2011 usted ya ejercía esa función. Se ha dicho mucho que a usted le favoreció el parentesco con los hermanos Alvarado y por eso se puede saltar todo a ese espacio de acumulación de experiencia en el sector privado y más bien entrar de lleno en el sector público. Carlos y ciudadanos, la gente que intenta especular con este tipo de cosas, primero se cae por sus propios argumentos que no lo tiene, porque Iván Espinel no tiene un pasado político. Porque Iván Espinel, como médico residente, tampoco dicen que fue encargado de la jefatura de investigación técnica y docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el IES. Función administrativa, dicho sea de paso. Después de esto, optaron por recibir carpetas para la dirección administrativa y técnica del Hospital IES en Durán. La propusimos, pasamos una serie de entrevistas y nos notificaron. Sin embargo, si fuera bajo el concepto o el pensamiento de la política tradicional, ténganlo por seguro que más fácil hubiera sido estar pues bajo la coyuntura, bajo el paraguas del oficialismo, del cual nunca hemos sido afiliados al movimiento oficialista, hemos apoyado muchísimo porque creemos en muchas cosas que le ha hecho bien al país, pero si fuéramos cómodos, aprovechando esa coyuntura, esta situación, hubiéramos estado bajo ese paraguas cuidando el puestito. No dicen que fuimos el único funcionario en toda la historia de la seguridad social que embargamos una misma institución pública por deudas en 1980 como el Ministerio de Salud Pública. No dicen que nosotros, como nadie, hemos combatido la corrupción haciendo una ley anticorrupción. Pero claro, tienen que cogerse de algo para decir que somos títeres de mi primo Vinicio Fernando o una supuesta familiaridad con Jorge Glass. Eso está desechado objetivamente. Pero vamos a evaluar entonces ese recorrido, corto pero recorrido al fin y al cabo de Iván Espinel. ¿Cuándo comienza Iván Espinel a ejercer actividad profesional y a generar ingresos para sí mismo y para su familia? Bueno, desde el ámbito del 2008, que nosotros estamos en la medicatura rural, ingresos destinados por el sector público, porque todos los médicos que nos graduamos tenemos que hacer por obligación la medicatura rural. Antes de esto, yo trabajé en el Instituto Cardiológico Alfredo Palacio, un expresidente de la República que tenía su instituto. Trabajé en la Clínica San Francisco de Guayaquil, en la Clínica BTM. O sea, tuvimos un bagaje profesional de acuerdo a nuestra actividad, pero claro, en el sector público no estábamos facultados a trabajar directamente hasta haber cumplido la actividad profesional de Iván Espinel comienza entre el 2008 y en el sector público de 2008 a 2013, que si no me equivoco deja la dirección provincial. Claro que sí. Ok, ahora entonces, si la actividad profesional comienza en el 2008, a partir del 2008, a mí me surge una duda y le pregunto con el mayor de los respetos, Iván Espinel, ¿por qué entre el 2009 y el 2010 está declarado cero impuesto a la renta? Bueno, nosotros tenemos nuestra actividad específica como profesionales y también como funcionarios públicos, acordémonos, pero ahí están nuestras declaraciones. Y no es cero, de pronto probablemente 500, 600 dólares hemos declarado. Fuente SRI, ingresé a la página web del SRI. Tendríamos que revisar, porque yo 2009 0, 2010 0 y en el 2011 4.897, 2012 2.372, disminuye y 2013 3.527. Tendríamos que verificar esto, pero hay una declaración de impuestos específica, lo cual lo hemos hecho y lo hemos demostrado públicamente, y ahí es que aparecen los fantasmas. ¿Cómo es que formó un movimiento político si esa declaración de impuestos tuvo que tener mucho más? Mire, 5 años formando un movimiento político, más 1 año y medio recogiendo la firma, nos dictamina que la perseverancia en el camino de gente que quiere trabajar por el país lo hace. En esta campaña política, Iván Espinel está presentando una declaración de patrimonio, bueno, comenzando claro, que siendo una persona joven. Lo hemos hecho, medios de comunicación nos ha solicitado, es público este requerimiento, incluso algunos diarios impresos lo han requerido y es pública la información. Ok, vamos al tema de la organización política. Usted mencionó en una entrevista de diciembre 15 del año 2016 que el costo de formación del partido, entre formación, constitución, organización, etcétera, etcétera,
Costó alrededor de 356.000 dólares, 5 años de recorrido y año y medio en recolección de firmas. ¿De dónde salieron esos 356.000 Bueno, de dólares? la colaboración y actividades de muchos integrantes del movimiento, de la colaboración de muchas amistades que han apostado a este proyecto político. Y cuando hablo de colaboración, mucho cuidado, no se habla de liquidez, dinero en efectivo, no, se habla de transportación que se necesita, de logística, pero tiene un costo de monetario, formulario. ¿no? Tiene un Claro costo que sí, monetario. por eso lo estamos viabilizando y todo eso está declarado en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos aportantes tuvo para la conformación de este partido? Tenemos más de 300 aportantes, los aportes pequeños, grandes, es más, tratamos de que los aportes siempre sean lo menor O posible. sea, menos de para $1.000 darle- por cabeza. Claro que sí, y, Ya. y eso es la prueba de que la nueva visión de hacer política es más dependiente de los ciudadanos que quieren colaborar a los grandes mecenas que han existido en la política ecuatoriana y que existen. Y por eso vemos campañas pues fastuosas de intereses políticos, Pero intereses en económicos. la misma entrevista de diciembre 15 del 2016, y lo cito textualmente, usted dijo: no he estado nunca en la política, soy un candidato joven, sin apellido, se refiere a apellido político, Claro. sin haber heredado un movimiento político, evidentemente esto está direccionado a uno de los candidatos, y sin ser apadrinado por nadie. Pero haría la impresión que si no fue apadrinado por sus primos, los hermanos Alvarado, fue apadrinado por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y me baso en las mismas declaraciones de usted cuando dice: 356.000 dólares nos costó la formación y la constitución del movimiento, 5 años de recorrido y año y medio de recolección de firmas. Usted era funcionario del sector público, por tanto se apalancó en esa estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ya ir formando este partido político. No digo que sea ilegítimo, lo que digo es fue apadrinado y apalancado. Pero en lo absoluto, yo le estoy refiriendo que en el 2008 fuimos presidente de los médicos rurales, periodo 2008-2009, después presidente del Frente Integral de Profesionales. Hasta ahí no había sido ningún tipo de funcionario público en una entidad del Estado. Sí, pasado político tampoco tenía. Desde ahí se comienza a conformar la estructura del movimiento político. Una vez estando en la función pública, seguimos los recorridos fuera del horario laboral, recorridos los fines de semana, y que está estipulado en todos los archivos. Que alguien venga a colaborar y que pretenda decir que esa colaboración es porque está en la coyuntura, entonces los que colaboraron anteriormente, ¿por qué lo hicieron? O sea, pero siente que lo catapultó el ejercicio de la función pública. Absolutamente para nada. ¿Sabe qué, Carlos? Esto parece la punta de un iceberg. Usted conoce el 30% que está sobre la superficie. El 70% está por debajo. Claro, cuando no éramos funcionarios públicos, la prensa no nos paraba bola. ¿Por qué no tenían que parar bola a un chico, a un joven que se estaba formando y estructurando un gran movimiento a nivel nacional? Cuando ya uno es funcionario público es visible. No, chico, es obvio. pero vamos a aclarar, chico y joven sí, pero chico y joven que ya era funcionario público. Y vamos a lo siguiente: cuando la misma periodista que lo estaba entrevistando le pregunta ¿qué le interesa a un joven como usted? Usted también le contesta categóricamente, y abro comillas, dice: seguridad. A ese joven le interesa una carrera universitaria, seguridad que cuando salga de la universidad tenga trabajo. Salió de las aulas universitarias prácticamente a la función pública. Bueno, a todos nos interesa el trabajo. Y el trabajo no tiene que ver fidedignamente con una carrera específica en su ámbito profesional. Acordémonos que la salud tiene mucha coincidencia con la política en el ámbito de servicio. Y trabajamos en base a la salud. Trabajamos en base a las oportunidades ya de manera, como concepto, como funcionario público, que se abran no solo para los profesionales, sino también para el público en general. Y mire, esta escaramuza que pretende la política tradicional es de ligar con algo, pero como no tiene, sacan cosas tan absurdas como que nos comparan con cierto otro personaje que salió de la seguridad social, formando una estructura que no lo sabemos, respetamos mucho, pero por favor, un director provincial formando un movimiento a nivel nacional, si eso no es constancia, perseverancia y compromiso con la gente, entonces... ¿Y por qué es legítimo para usted y no es legítimo para Ramiro González? No, yo no estoy acusándolo de nada, digo, legítimo probablemente, okay. Pero digo, bueno, las especulaciones de la gente. Vamos a lo siguiente, usted es un candidato joven, las encuestas lo ponen prácticamente en los últimos lugares, no estoy diciendo en el último lugar, pero sí en la parte de abajo de la tabla, llamemos así. Y una segunda vuelta, ¿a quién apoyaría? Considerando que en el plano cartesiano ideológico usted se autodefine como progresista social.
Bueno, mire, yo respeto mucho su criterio, pero si yo creería... No he dado ningún criterio, le he hecho una pregunta, nada más. Su criterio en base a la pregunta, yo respeto mucho, pero en base a eso, no estuviéramos aquí sentados, no hubiéramos participado. Nosotros creemos fielmente que vamos a ganar la presidencia de la República. No compramos conceptos derrotistas, Carlos. Mire, y la historia... ¿Qué están haciendo políticamente? Está saliendo el embrión. Carlos, la historia la ha demostrado a usted y a todos los ciudadanos ecuatorianos. El 2003, alguien que estaba el último en las encuestas o que no lo ponían, salió presidente. El 2006, su compañero de aula, salió presidente cuando nadie lo tomaba en cuenta. Por favor. Compañero de colegio, no de aula, pero compañero y amigo, sí. Igual que Jaime Nebot, igual que Guillermo Lazo. Católica, por supuesto. El Ecuador es un pañuelo y nos conocemos todos. Por supuesto. Lo que digo es que no esgrimimos esa clase de conceptos porque sabemos, primero, el alto índice de indecisión. Después, que los jóvenes estamos decididos a tomar la posta. Una posta no radicalizada en postura, sino una unificación aprendiendo las mañas políticas de antaño y fuera de cámara me dijo yo perdiendo gano porque tengo proyección y ahora me dice voy a ganar. Es que todos perdiendo ganamos. ¿Por qué? Porque se contribuye al Ecuador. Pero que nosotros sabemos que vamos a ganar la presidencia, por supuesto. Que el destino diga lo que sea, pero nosotros estamos convencidos. Iván Espinel, entremos en materia. Claro, bueno, lo importante también es este cambio generacional, esta transición generacional que va a refrescar la política ecuatoriana, pero que hay que profundizar en las propuestas de solución estructural a los problemas del Ecuador. Veamos entonces cuáles son los ejes programáticos de Iván Espinel Molina, candidato a la presidencia de la República por lista 5, Compromiso Social. El plan de gobierno del candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Compromiso Social, Iván Espinel, consta de 22 páginas y se divide en 11 ejes estratégicos y son: seguridad y justicia, empleo, productividad, desarrollo agrícola, educación para el desarrollo, gestión ambiental, tecnología e innovación, sostenibilidad, salud y bienestar, democracia participativa, reactivación económica. En el plano de seguridad y justicia plantea una reingeniería estructural a la Policía Nacional, la creación de un grupo élite de inteligencia y acción para la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y la pena de muerte a pederastas y violadores. En el tema de empleo, su principal propuesta es la inserción laboral, especialmente de jóvenes y mayores de 45 años, mientras que en el tema productivo se plantea elevar la productividad económica del país. La profesionalización de los recursos humanos, reducción de costos agrícolas e incentivar la agroindustria son puntos del eje de desarrollo agrícola. En el tema de salud, Espinel propone la apertura de los hospitales de las Fuerzas Armadas al público en general. Bueno, estos son los principales ejes de la propuesta de Iván Espinel. Lo único que creo es que el tema de la pena de muerte no está en el programa, sino que eso es se lo recoge de las conversaciones que han tenido con algunos sectores. Tema que lo voy a tratar, pero ya casi al final. Pero permítame, Iván Espinel Molina, comenzar por un tema del cual usted es de hecho especialista por su profesión. Es médico cirujano, voy con el tema del sector de la salud pública. Usted mencionó lo siguiente, en esa misma entrevista de diciembre 15 del 2016, estamos haciendo política parche. Los dispensarios no deben cerrar nunca. Se debe destinar el 0,5% del PIB, 506 millones más o menos, para la investigación médica. ¿Esto soluciona estructuralmente los problemas del sector salud pública? Claro que sí. Hay un error, permítame corregirle, Carlos. No es el 0,5% del PIB, es el 0,5% del 4% agregado a salud que lo da constitucionalmente, valga la redundancia, la Constitución. Y claro que hay un sistema de radicalización sobre la postura. ¿Esto qué quiere decir? No lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud refiere que el 80% de las causas de las patologías o de la morbilidad, que se llama la enfermedad en términos médicos, ocurre en el sistema primario. ¿Qué quiere decir? Usted va el día de mañana al dispensario médico. De pronto va con una gastritis. No lo trataron adecuadamente porque estuvo cerrado, porque en la noche no pasó absolutamente nada, usted tenía una descompensación. Va al hospital, el hospital esperó mucho tiempo, le dio una cita para muchos meses después. Después de los meses que se tomó algún medicamento para calmar, le descubren pues un cáncer gástrico. Eso no es eficiencia, eso es cubrir, eso es medicina parche. Hay que ir al problema de raíz. Todo el mundo reconoce la inversión en la infraestructura hospitalaria. Estamos mucho más avanzados que antes. Pero ¿de qué depende
radicalizar la postura de abrir los centros médicos. Esta no es una opinión de Iván Espinel. La medicina moderna lo hace, donde se tiene que solucionar el 80%, recalco, de los casos. Pero el tema no pasa también tan solo por tener los dispensarios médicos abiertos las 24 horas, que me parece correcto. El tema pasa por la medicina preventiva, y cuando hablamos de la medicina preventiva estamos hablando de medicinas de familia. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de Iván Espinel? Considerando adicionalmente que hay un déficit en médicos de familia, hay una brecha de 5.000 médicos y que apenas se están formando 827. Bueno, hay una propuesta añadida que no la han verificado en el plan de gobierno, y es que cada centro médico que abre las 24 horas, como actualmente existe, tiene que haber un equipo básico de salud que no espere que los ciudadanos vengan al dispensario, sino es que ellos van directamente a la familia, una circunscripción, un perímetro alrededor de 1.500 familias, de acuerdo a la constitución del dispensario. Esto va a ocasionar que tengamos una prevención necesaria, pero añadido a esto, es que, usted lo ha mencionado, hay falta de especialistas, hay dos mecanismos. No, he hablado de médicos de familia, especialista hay otro problema es que de especialización, pero vamos a médicos de familia. Es que el médico de familia es una especialidad médica. Por eso digo, pero es uno de los especialistas, Claro que yo sí. estoy hablando de toda la especialización, pero ¿cómo piensa cubrir esta brecha de 5.000? Perfecto. Nosotros hemos establecido dos campos. Primero, por el ámbito de la telemedicina. ¿Qué quiere decir esto? No hay en los dispensarios médicos especialistas o médicos de familia. Sin embargo, en muchos hospitales hay. De esta manera, poniendo una entidad robótica, como vemos que la telemedicina es lo último en comunicaciones médicas, van a tener la consulta directa en horarios rotativos y no van a tener que hacer grandes traslados. Por un lado, gasto de economía para el paciente, improductividad porque son días de espera, y después compensación con el sistema de salud. Pero también añadido a esto, que se puede ir solucionando de manera a mediano plazo, es el hecho de que los posgrados médicos no dependan del sistema universitario, como existe en otros países, existe en Argentina, existe en Chile, que el SENACIC dé el aval para que los hospitales tercer nivel, que son calificados como hospitales docentes, puedan formar sin la coyuntura de la universidad. Porque pasa esto, Carlos, viene alguien y la postura del rector de la universidad es contraria al de gobierno de turno. Dice, no le vamos a abrir los posgrados porque eso sería estar de acuerdo con la política del gobierno. Eso debe acabarse. ¿Qué va a pasar con los médicos cubanos que algunos sectores dicen están quitando plazas de trabajo a los médicos ecuatorianos? Pero por otro lado, tampoco hay un interés de los médicos ecuatorianos de querer ser médicos de familia porque les interesa tener otro tipo de especialidad que les represente mejores ingresos económicos en su profesión, que también es legítimo, por cierto, pero nos crea un problema de brecha para esos sectores. Aquí hay dos casos específicos. En caso de no tener el recurso humano inmediato, bueno, abrimos las puertas necesarias. Pero en caso de irlo formando, irlo teniendo, primero lo ecuatoriano. Después en este sistema también, imagínense, si uno reside en Guayaquil, Quito, y lo mandan al oriente, una gran distancia, como existía antes, debe haber un bono de traslado o de compensación para que sea más atractivo. El médico que gana $2.000 en la gran ciudad y va a seguir ganando $2.000, por ejemplo, en algún cantón, alguna ciudad del oriente, no va a desistir de esa posibilidad porque es obvio, porque tiene razones familiares que cubrir. En el resto de las especialidades, incluido el tema de médico de familia, hay una brecha de 7.000 en especialidades. ¿Cuál es el plan para cubrir esa brecha y cuánto le va a costar al Estado ecuatoriano invertir para cubrir la brecha y en qué tiempo lo podemos hacer? Primero, casi absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este momento, como no hay posgrado, existen médicos residentes en las especialidades. Nosotros trabajamos como médicos residentes en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y yo estaba en el área de emergencia, estuve en el área de cardiología. Esto significa que con los mismos cupos que se tiene actualmente se pueden ir formando los médicos especialistas, simplemente desligando a esa perniciosa relación entre la universidad y los hospitales de tercer nivel. ¿Qué hace falta para hacerlo? Carlos, ciudadano, decisión política y administrativa. Lo que muchas veces por desconocimiento no se hace y se tendría que hacer. ¿Cuál es el déficit de camas que existe en el Ecuador? Bueno, nosotros, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estábamos menos 1.6 de déficit de camas con la inversión actual, con los hospitales que se está haciendo en Los Ceibos, en el sur de Guayaquil, y vamos a cortar la brecha a 0.8. Sin embargo, ni siquiera los prestadores externos que son necesarios han cubierto totalmente esa brecha. Ahí hay un déficit, igual hay que cubrirlo, independientemente de que la medicina preventiva sea importante y a eso se ha estratégica. apuntado muy bien con el aporte en la infraestructura, pero aún más
Okay. Yo recalco, evitaríamos eso, ¿Cuál va evitando a ser la el hospitalización. manejo de la salud pública dentro de lo que se denomina la red de salud pública? ¿Y es Ministerio de Salud Pública y privados? Claro que sí, esto lo dice la Y cuando hablo de Constitución. IES, perdón, debería hablar de seguridad social para incluir Claro, al ISFA y al exacto. ISPO. Cuando hablamos de esto, está establecido en la Constitución, no es algo que se inventaron, pero esa red tiene que funcionar más eficientemente. Nosotros cuando estuvimos en la seguridad social, evaluamos un centro de derivación directo 24 horas para que sea con un margen técnico que se derive adecuadamente a cualquier tipo de sistema hospitalario. La eficiencia por sobre todas las cosas. Y no solo eso, cuando usted un seguro de salud, Carlos Ciudadano, ingresa, de cualquier tipo de seguro de salud, va una trabajadora social o coge una muestra estadística para evaluar si en un prestador privado le están asignando bien el medicamento, están bien los días de cama, de rotación del paciente, pero no existe esta clase de auditorías en todo el sistema de Vamos a salud. lo siguiente. Usted mencionó que, usted mejor dicho, más que mencionó, precisó que el dato de la periodista en la entrevista de diciembre del 2016 estaba equivocado y que no era el 0,5% del PIB. En base al 4%. En base al 4%, por tanto ya tampoco son los 506 millones. No, 506 millones en base al 4% del Producto Interno Bruto destinado a salud. Vale, ok, vamos a esos 506 millones. Usted Y esto destinado plenamente para procesos de investigación también. Sí, a eso me voy a referir. Usted dijo, en el cual no se hace investigación médica y que hay que entrar al tema de investigación médica, pero con 506 millones de dólares anuales, ¿qué investigación médica se puede hacer? Es una cifra ínfima en relación a lo que se requiere en investigación médica. Solo en genética tienen un costo tremendamente alto. A ver, si no tenemos las bases fundamentales, y esto tiene que ser progresivo, y a lo que me refiero de las bases fundamentales es formar investigadores médicos especializados. Primero, establecer en el ámbito hospitalario ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son posturas y seguimiento. O sea, lo que me está diciendo es primero a la formación para luego pasar a la investigación. Por supuesto, y formación se requiere de tratados internacionales, de convenios internacionales, de equipos muy básicos para iniciar. Pero no pretendamos tener los grandes centros de investigación genética si ni siquiera tenemos gente formada adecuada con ensayos clínicos, con progresión científica para hacerlo. Bueno, pero para eso también están las universidades. ¿Por qué no plantea entonces una reforma para que las universidades privadas e incluso las públicas puedan acceder a fuentes de financiamiento a través de donaciones o aporte de la empresa privada, del sector privado nacional e internacional? Pero precisamente, Carlos, estos 506 millones son que las universidades privadas tienen que tener un convenio específico con los hospitales. Porque en salud no existe investigación médica aislada. Nada, ninguna universidad del mundo que haga investigación científica, médica específicamente, está aislado de un centro hospitalario. Los conceptos, la teoría se esgrime en la universidad y se aplica en los centros de investigación hospitalarios. Vamos a otro tema que también le va a sonar familiar, la seguridad social en el Ecuador. Usted fue muy radical y muy fuerte cuando dijo, la seguridad social en el futuro tendrá problemas terribles. Pero me llamó la atención lo que dice a continuación, cito y abro comillas, se dio cobertura a mucha gente. ¿Qué significa eso? ¿Reducir la cobertura, sacar a gente de la seguridad social? ¿O cómo entonces, si el problema es que se dio cobertura a mucha gente, corregir las distorsiones para que esa gente sí tenga cobertura? Carlos, en esa misma entrevista puso un ejemplo. Si usted tiene una casa donde tiene 4 cuartos, pero de repente recibe a 20 personas, va a ocasionarle un caos dentro de la casa. Las políticas de infraestructura y de cobertura deben ser similares, deben ser análogos, ir creciendo de manera en cuanto a la demanda y al crecimiento de infraestructura. Pero cuando se amplía la cobertura desmedidamente, hacemos cosas como lo actuales. Contratamos prestadores privados por donde sea y establecemos márgenes que no son adecuados para la eficiencia. ¿Qué es lo que proponemos? No es quitarle en lo absoluto a la gente la cobertura, no es dejarlos de un lado, ni mucho menos cobrarle un aumento por esa cobertura, como algún momento se esgrimió dentro de la seguridad. ¿Ya se le está cobrando? Dentro de algún momento de la seguridad social se esgrimieron esos conceptos. No, es el hecho de abrir precisamente los campos de los centros médicos para dar una mayor cobertura. Esto no va a solucionar, pero es un gran progreso. Es el aumento de las necesidades en el área rural, de telemedicina, interconectividad con los sistemas de salud y medicina especializada, y es el aumento de la prevención.
Ninguna receta cuando es tratado médicamente es aislada, porque es un complemento de pero muchas vamos a ver cosas. cómo resolvemos el tema estructural de la seguridad social, que evidentemente hay que verlo en una proyección de tiempo y no solo a la seguridad social del Ecuador, la seguridad social del mundo está entrando en problemas porque la población que es afiliada está envejeciendo, es decir, no están entrando con la rapidez o la celeridad nuevos aportantes. En el 2006 había 1.500.000 afiliados. A la fecha actual, a diciembre del 2016, 3.123.000. El 97% de esos 3.123.000, cifra que seguramente a ustedes les va a ser familiar, el 97%, es decir, 3.025.000, están en relación de dependencia. Apenas el 3% sin relación de dependencia. Sin embargo, se habla que va a haber muchos problemas a futuro por falta por los déficits existentes que se critica en la seguridad social. ¿Cómo entonces corregir ese déficit? Como lo hemos manifestado y como lo seguimos diciendo, hay un déficit actuarial que nadie sabe actualmente cuál es el monto específico. Hay diferentes estudios actuariales. Sumado a esto, quitarle el aporte estatal a la seguridad social sobre el 40%, que eran 1.000 millones anuales, ocasionó una lesión grave para la seguridad social. En base a esto, es tan evidente que la seguridad social por primera vez en la historia prestó más de 80 millones a organismos extranjeros para suplir una construcción de un hospital, por ejemplo, en Los Ceibos, en Guayaquil. Esto debe compensarse con mayor eficiencia y con mayor infraestructura adecuada, pero también que el Estado sea corresponsable, primero, de no tomar muchas veces dinero de la seguridad social, pero y también resarcir los montos de la deuda. Pero sin embargo, hay que hacer un estudio actuarial adecuado para saber pues, con cuántas reglas del juego estamos jugando. La misma ley, las mismas normas que usted hace referencia, le permiten a la seguridad social, y hacer inversiones. Y esas inversiones pueden ser en bonos del Estado. Es decir, ¿usted qué piensa hacer? ¿Disminuir la capacidad de endeudamiento del Estado ecuatoriano con la seguridad social? Pero es que hay conceptos equivocados que lo hace la política tradicional. Primero, cuando se dijo que se presta internacionalmente porque la tasa de interés es mucho menor del préstamo que desinvertir de lo que está ganando en la seguridad social, y hablaron del fondo de pensiones. Carlos, por favor, el fondo de pensiones, perdón, no es un fondo de inversión de la seguridad social. Ya, pero yo no estoy preguntando eso. No. Lo que estamos hablando es que no se le mienta al país, y que hay fondos de inversiones que son también que me responda a mi pregunta. Hay fondos que son adecuados invertirlos y hay otros fondos que no. Porque darle en bonos a la seguridad social, en bonos del Estado, no es muy eficiente. Yo lo que no quiero es que hablemos generalidades. Vamos a la pregunta concreta, quiero una respuesta concreta. Si es que me la puede dar. No, claro que sí, le hemos dicho, no es eficiente que la seguridad social invierta en bonos del Estado. ¿Qué significa bajar por ley, bajar la capacidad de endeudamiento? Por supuesto, para ser más eficiente y seguro como el seguro de salud. Como usted dice, cuando lleguemos a la presidencia ordenaremos un estudio actuarial para ver qué medidas serán necesarias tomar. Y como no hay en este momento, ni usted ha llegado a la presidencia, ni tampoco tiene un estudio actuarial mandado a hacer por usted, pongamos escenarios, pongamos posibles soluciones a problemas estructurales. Si hay un déficit, ¿cuál es entonces una solución? ¿Subir los aportes del 974 al 1267, como hay un estudio interno ya en la seguridad social que pasaría del 20.6 al 23,53? No, en lo absoluto, porque ese estudio también no consideró diferentes aspectos de la deuda del Estado con la seguridad social. Ese estudio fue incluso por miembros del Consejo Directivo recalcado como que no era un estudio parcializado, no era un estudio totalitario. Pero yo le pregunto algo, ¿cómo podemos hacer un estudio verdadero si la propia enmienda constitucional refiere que el Estado va a garantizar las pensiones de la seguridad social en caso que así se requiera? Somos conscientes que mañana, el día de mañana, que falten $10.000, pongo un ejemplo, incluso grosero, a la seguridad social. Vamos, o el Estado tiene la capacidad de sustentar sí, eso. Yo creo que usted quiere $10.000 millones, perdón. Okay, va a tener la capacidad si el Estado no tiene $10.000, ya estamos perdidos. Si no tiene 1.000 millones para aportar, no va a tener $10.000 millones de dólares. Si no pasa por ahí, entonces ¿pasaría por reducir el monto de las pensiones de los futuros jubilados? No, en lo absoluto. ¿Pasaría entonces por cambiar el mecanismo de incremento de las pensiones que hoy pueden llegar hasta el 16% anual y ese estudio plantea del 4 al 7%? Alguna vez lo mencionamos, incluso puede ser que aumenten los años para tener la jubilación.
Puede ser, digo, porque también lo estipularon en ese mismo estudio. O sea, en un esa es la escenario. mejor, esa es la salida que a usted más Probablemente le gustaría. pueda ser Aumentar una los mejor años de salida. aporte. Probablemente pueda ser una mejor salida. Sin embargo, no podemos hacer criterio si no tenemos una base fundamental de un estudio actuarial adecuado. Ok, vamos ahora al tema de la economía. Uno de los ejes principales que están hablando todos los candidatos tiene que ver con el tema de generar empleo. Y el tema de generar empleo se ha convertido en una especie de baratillo de oferta. Pero más allá de la cifra, yo quiero ver es el cómo se va a lograr. Porque para generar esa cantidad de empleo, lo que hay que lograr primero es un crecimiento económico para poder generar el empleo, distribuir, redistribuir los recursos y generar desarrollo social. ¿Cuánto tenemos que crecer para generar los empleos que usted propone? Primero, destinar políticas públicas evidentes en beneficio del aumento de la productividad. Hemos tenido más de 23 reformas tributarias en estos últimos 10 años, lo cual puede ser bueno o no, dependiendo de las reglas del juego que se traza. Sin embargo, en nuestra propuesta y en nuestro plan de gobierno, Carlos y ciudadanos, nosotros identificamos dos grandes grupos de desempleados, de 17 a 25 años, que corresponden alrededor de 250.000 personas, y mayores de 45 años, quienes los sacaron del trabajo y ya los consideran obsoletos del sistema laboral. Le hemos dicho a la empresa privada, en la superintendencia de compañías hay 55.260 empresas, que rinden utilidades, establecido por la misma superintendencia de compañías. Quienes acojan a 4 personas de estos dos grupos, va a haber un mecanismo de compensación de -2 puntos del impuesto a la renta, quitando ese anticipo al impuesto a la renta. De esta manera, en una relación costo-beneficio, la empresa va a ganar mucho más en productividad y podemos acoger a este sector. Si acogemos en una medida econométrica real de estas 4 personas, vamos a disminuir 1% en la tasa de desempleo anual. Esto quiere decir, en números generales, 85.000 empleos al año, en una media que esperamos llegar de 150.000. Pero son términos reales para la economía ecuatoriana, no un baratillo de oferta como usted lo acaba de decir. Explicar por otra vía, es decir, generar empleo a través de un incentivo tributario. Así es. Pero mi pregunta es, ¿a cuánto debe crecer la economía en su gobierno? ¿Cuál es la meta de crecimiento de economía para generar eso y tener empleo sostenible? Claro que sí. Nosotros hemos establecido 2.5% de crecimiento anual. Mire, el Banco Mundial establece 2.5% de promedio anual. Como mínimo. Como mínimo. El Banco Mundial establece que nosotros hemos decrecido en proyección del 4%, otros organismos internacionales dicen que vamos a crecer 2.5%, el gobierno dice que vamos a crecer en este año. Bueno, son temas, depende mucho del análisis, ahora, pero hay que reactivar la economía, ¿por qué evidentemente. ser tan tímido con el crecimiento económico del 2.5? Porque usted muy bien seguramente sabe que para poder erradicar la pobreza se requiere un crecimiento constante anual entre el 5 y el 6%. Bueno, cuando estamos hablando de la situación actual de la economía pero usted va a gobernar 4 años. Cuando estamos hablando de la economía real, de lo que está pasando, nosotros no conocemos ciertos contratos de preventa petrolera, no conocemos los márgenes ideales o los márgenes que el público debe conocer, del ciudadano ecuatoriano, de la deuda externa. No podemos hacer una apreciación sobre de qué estamos hablando en corresponsabilidad de la deuda ecuatoriana. Por eso establecemos, ojalá el escenario sea mucho menor, pero dentro de nuestros márgenes de oferta reales hemos establecido a la ese deuda margen ecuatoriana. Pero a ver, si usted dice 2.5, me obliga a ir a los indicadores de la pobreza. La pobreza a nivel nacional está en el 22%, la urbana en el 14,44%, la rural en el 38,05%, fuente Instituto Nacional de Estadística Censo. La pobreza extrema, la nacional en el 7,36%, la urbana en el 3,81%, la rural en el 14,86%. ¿En cuánto piensa bajar estos indicadores de pobreza? Bueno, nosotros hemos visto un panorama de crecimiento. Lo único que no podemos evaluar, si no tenemos el contexto general, es el gasto directo del Estado en deuda, porque se manejan ciertas cifras. Y a ver, usted dice erradicación de la pobreza, claro. La lucha contra la erradicación de la pobreza. No dijo lucha, erradicación. Pero es una utopía también. La pobreza, debemos disminuir la brecha. Y la pobreza es disminuirla, es tener acceso
hacia ciertos servicios básicos a y la pobreza hay condiciones. que erradicarla. Que no se la va a poder erradicar en 4 años es otra cosa. Por favor, pero pues la un pobreza nivel hay de que crecimiento erradicarla. adecuado, Carlos, pero y por usted supuesto, lo sabe, pero a eso hay que usted lo sabe. apuntar. Claro que sí, pero no podemos ofrecerla a la Pero a la usted puede ciudadanía dejar implementado un irracionalmente. proceso, pues, claro Iván que Espinel. sí, para eso Entonces, debemos conocer los márgenes generales de los cuales se está pero manejando el Estado. independientemente de conocer o no conocer el margen, lo que hay que trabajar es una economía no petrolera o postpetrolera a efectos de poder generar los me está recursos. dando la razón, no Carlos. le estoy dando la razón, lo ¿Por que le qué? estoy es planteando una Porque hoja de no ruta. porque no conocemos los márgenes de preventa petrolera que actualmente tiene el Estado. Eso es uno de no los conocemos elementos, los pero no es compromisos. todo. Pero por favor, pues un conjunto de todo. Yo Vamos- digo, no hay ninguna medida aislada. Todo es un Vamos al complemento tema del de algo. endeudamiento. Ya que a usted le interesa o le preocupa el tema de la preventa petrolera, el problema no es el indicador de la deuda en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, es la capacidad de pago. ¿Eso qué Así significaría? Significaría que usted está planteando una reestructuración de la deuda, primero, y con quién reestructuraría y cómo conseguiría plazos más largos y carga financiera más pequeña. Bueno, hay que ver primero cuáles son los márgenes generales. Recalco, porque esto es importante. No se conoce actualmente bajo qué márgenes se firmó la deuda con diferentes acreedores. En caso de ser necesario, negociaremos la deuda jurídicamente adecuada, no en desmedro de la población ecuatoriana. Y en caso de ser necesario, también la congelaremos. Pero es pernicioso endeudarse a una alta tasa de interés a corto plazo y con condiciones desfavorables para el Ecuador. Hay organismos internacionales, y ya sé cuál viene su repregunta después de esto, que nos ofrecen una deuda a baja tasa de interés a largo plazo. O sea, usted, ahí viene la además de famosa médico, ya es carta de adivino. intención. Ok, vale, vamos. Ahí viene la famosa carta de intención. Por favor, hay mecanismos de negociación adecuados. ¿Por qué no se da esto? Y esto es claro. Hay un sesgo ideológico terrible en donde le destinan, no, con esto no hago negocio porque no piensan igualitariamente al país. Con esto sí hago negocio. Y para muestra basta un botón. El acuerdo comercial con la Unión Europea, que la mayoría de ciudadanos debemos aplaudirlo, ojalá hubiera sido antes. ¿Cuáles son las condiciones que la Unión Europea le puso al país? Primero, aumentar el cupo de importaciones en ciertos aspectos. Después, disminuir ciertas sobretasas arancelarias. Entonces, ahí no existe el sesgo ideológico. Mire, el progreso entiende de condiciones favorables y de varias tendencias de pensamiento, ¿Eso qué no de algo de significaría? radicalización. Si vamos entonces a los organismos multilaterales, Banco Mundial, En caso de ser Monetario, necesario. en caso de ser Porque hay necesario. una cosa específica de reducción del tamaño A ver, del Estado. no hay ningún pecado recurrir a esos organismos siempre y cuando las cartas de intenciones no vayan orientadas como en el pasado a decir bajen, incrementen los aportes, disminuyan las pensiones jubilares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema pasa por lo siguiente. A ver, hay rubros dentro del tema del presupuesto del Estado que hay que comenzarlo ya a analizar con sinceridad. Dejemos los subsidios, transferencias monetarias quietos, que eso hay que mantenerlo. Hay que hacerlos más eficaces, sí, pero hay que mantenerlos y vamos al subsidio de los combustibles. Entre 2.500 y 3.000 millones de dólares se podrían liberar. ¿Qué va a hacer con esos subsidios? Nosotros vamos a mantener los subsidios. De combustibles estoy hablando, sí, no sí, hablo de los sociales. Sí, pero no vamos a caer en el tema de la clase política tradicional que no dice nada y después los quita. Hay algunos economistas que analizan que es favorable quitarlo. Pero por favor, primero hay que reducir el tamaño del Estado, tener signos de austeridad, mantener en lo posible el tema del subsidio, pero también tener una reactivación económica. Y para esta reactivación económica, en primera instancia, se necesitan fondos, Carlos. Y después el aumento de la productividad. No podemos pretender reactivar la economía sin un sustento. Hace poco se emitieron en bonos más de 1.000 millones a una tasa de interés que sobrepasa un poco el 9.26%. ¿Para qué se utiliza esto? ¿Acaso que muchas de estas cosas para pagar proveedores incumplidos y gasto corriente improductivo? Es necesario. No estoy hablando del gasto de inversión social. El Estado tiene que cambiar una forma de percibir del momento que se vive de recesivo. Disminuir el tamaño del Estado, es decir, Claro que achicar el tamaño del Estado. Burocrático. Ok, ya lo puntualizó. Burocrático. Entonces, ¿cuántas personas fuera del sector público estamos hablando? Mire, nosotros hemos evaluado eso. Primero, ministerios coordinadores, algunos de los ministerios coordinadores. Fusión de empresas públicas. Carlos, por favor, ciudadano. Existe una empresa pública coordinadora de empresas públicas. Existe alguien, con todo respeto, que hace yoga, come banana. En las condiciones actuales del Ecuador, probablemente eso sea lo deseable. ¿Qué porcentaje del gasto público piensa disminuir de la burocracia? Nosotros, bajo este gasto, en gasto general burocrático improductivo, vamos a disminuir el déficit fiscal en 1.299 millones de dólares. Esto no quiere decir en cifras de desempleo específico que la gente se va a la calle, no.
los mejores hombres y mujeres que trabajan dentro de esos ministerios coordinadores van a estar en los ministerios bases. Y definitivamente sí va a haber alguna gente, pero le Carlos. pregunto por una precisión, porque la cifra es importante. 1.299 millones menos. Exacto. Correcto. Exacto, a ver, exacto, estos 1.299 millones menos, ¿de dónde salen? ¿Del gasto público de la burocracia? Del gasto público de la burocracia y del gasto inefectivo, vendiendo diversos activos del Estado que son ineficientes en la actualidad, pero sobre todo, Carlos, sí, definitivamente va a haber gente que hay que liquidar la gracia. Si uno pretende, como presidente de la República, ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, disculpe, quien pretende ser eso es un demagogo y le está mintiendo a la gente. Si divide usted 1.299 millones, claro que aquí habría que excluir la parte del gasto ineficiente, que sería su respuesta de salida al mejor estilo de torero. Y si lo divido para un promedio de $1.000 de ingresos mensuales, es bastante. Claro que sí, estamos hablando de un consenso de todo. ¿Y cómo, no de gasto directo en pago de salario. Estamos hablando del gasto de transporte, del gasto de muchas cosas. ¿Cómo lograr una reconversión laboral de esas personas que saldrían del sector público? Le hemos dicho. ¿Por qué? Porque aumentamos la productividad. Hace poco, en el siguiente bloque, usted me preguntó de aumentar la productividad bajo disminución de tributos específicos. Tributos e impuestos indirectos que no afectan directamente al presupuesto general del Estado. Sin embargo, a esto, tenemos que tener planteamientos claros, sustentados con el Ecuador y no decir cualquier cosa como usted lo dice, hablar de manera muy general. Ok, vamos entonces ahora a ver quién es su candidata a la vicepresidencia, mujer por cierto, y luego vamos a hablar de quiénes conformarían el equipo de Iván Espinel Molina. Veamos. Esta es la primera ocasión que la doctora Doris Quirós participa en una campaña electoral. Sin embargo, anteriormente ya ocupó algunos cargos públicos. Por ejemplo, en el gobierno de Alfredo Palacio fue viceministra de Salud encargada. Además, se desempeñó como asesora técnica y política del exministro de Salud, Guillermo Wagner. Dicho cargo también en el periodo de Palacio. Doris Quirós nació en Quito hace 52 años. Tiene 6 hermanos, ella es la mayor. Se graduó en 1995 como doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Salud Pública y un PhD en Salud Pública con especialización en Políticas Sociales y Públicas. Entre 1999 y 2016, laboró en el Colegio Quito como médico ocupacional. Dejó dicho cargo para ser candidata a la vicepresidencia de la República. Tiene una hija de 24 años de edad, quien es economista. Bueno, ella es Doris Quirós, candidata a la vicepresidencia de la República, también en el área de la medicina. Ella se va a encargar de toda la política de salud pública y de la seguridad social. Del tema social, nosotros hemos destinado, todo el tema social. Mucho con Doris, el tema social, el tema de la salud, pues va a estar destinada para la función de la vicepresidenta. Ok, ahora, ¿quiénes estarían manejando el frente económico? Es muy importante recalcarle. Nosotros no somos los políticos o los partidos tradicionales que, incluso el día de hoy, permítame mencionar, un candidato que sale de la banca, ya promociona a alguien para ministro de Agricultura, con todo respeto. Nosotros lo hemos dicho, que los que integran van a ser por concurso los altos cargos del Estado, porque de otra manera seguiría manteniendo el poder en la coyuntura. Los mejores hombres y mujeres del Ecuador, por medio de concursos públicos adecuados, van a dirigir, a pesar de no haber comulgado con las leyes de compromiso socialista. ¿Usted va a nombrar a su gabinete ministerial por concurso público? Claro que sí, esa es la nueva visión de la política, lo que es. ¿Por qué, Carlos, circunscribir en quienes nos apoyan directamente? ¿Está consciente que en caso de segunda vuelta las elecciones en abril 2, hasta que se anuncien los resultados, será a mediados de abril y adicionalmente la posesión del nuevo gobierno será en mayo 24? O sea que nosotros bajo ese concepto que usted... No, le estoy diciendo, y le queda poco tiempo. O sea, ¿cuál será la metodología? Bajo ese concepto que usted esgrime, nosotros tendremos a las personas, a los mejores hombres y mujeres preparadas. Sí, va a haber algunos que hay que relegar, que encargar, etcétera. Pero esa es la intención. No podemos estar a favor de la coyuntura o el reparto, o miren la historia política del Estado ecuatoriano. Ok, no me mencione su equipo, ni su frente ministerial, ni su gabinete, pero ¿quiénes están alrededor? Gente joven, capacitada, pero con nombres, apellidos, docente. deben tener rostro. Tenemos, por ejemplo, a Diana Vázquez en la parte legal, a Jorge Luis Andrade, que ha estado encargado de mucho del tema económico, a gente que está comprometida con el país,
profesionales, médicos, docentes universitarios, la economista María del Carmen Lapo también con sus asesorías, es docente en la Universidad Católica. ¿Qué promedio de edad Toda tiene? esa gente, bueno, promedio de edad sobre Me refiero los a este último equipo, sobre los ¿no? 30 años, sobre los 30, 33 años, pero hay personas muy experimentadas también. Ya. El sector agrícola no me ha mencionado a nadie en su equipo. Bueno, el Sector agropecuario. Del sector agropecuario tenemos algunos compañeros que están principalmente en la zona de Manabí que nos están colaborando con el sector agropecuario de una manera general con esto. Didimo Zambrano, que está vinculado con ese sistema, pero ¿qué es lo adecuado? Es propuestas claras, digeribles para la gente y sustentadas en la realidad. Me quedan apenas 3 minutos, Iván Espinel. Llamó la atención el tema de la pena de muerte. Llamó la atención el tema también de unas expresiones duras suyas. Dice, al corrupto yo le cortaría las manos. Tema personal, sí. Sí, estoy hablando claro, por eso. No, la ley Bisturí para erradicar el cáncer de la corrupción, nada tiene que ver con esto. Digo por la indignación que siento. Comencemos por, bueno, Bisturí y cortar las manos, por ahí podrían ir, de acuerdo a su concepción. Pero vamos con el tema de la pena de muerte. ¿Cómo lo piensa instrumentar? Bueno, cuando nosotros estamos en recorridos, hubo una situación de que la gente propuso lo de la pena de muerte, nosotros lo utilizamos como vehículo, el partido político, para proponerlo, pero será la gente democráticamente que elija si se implementa o no. Claro, esto tiene que ir añadido a un cambio del sistema judicial y también a una modificación del Código Integral Penal. Cambio del sistema judicial y un cambio en la actitud del ser humano que no quiera estar metido en el sistema judicial. Claro que sí. En temas de manipulación. Esto es una medida disuasiva directa para que la gente piense dos veces. Sepamos que hay un factor de protección para los ciudadanos. Hace poco en Guayaquil, un colega suyo fue asesinado por el robo de un celular. ¿Qué es lo grave? Que quien lo asesina tenía antecedentes penales. Entonces, ¿en qué estamos trabajando el sistema de rehabilitación también? Pero eso pasa por mejorar la justicia, no pasa por matar al delincuente. No, mejorar la sociedad, el sistema social, la justicia, el sistema de rehabilitación, evidentemente. En un minuto, explíquemelo de la ley Bisturí, por favor. La ley Bisturí, para extirpar el cáncer de la corrupción, establece juzgados especiales anticorrupción en penas como el peculado, que el actual Código Integral Penal estipula máximo de 13 años, nosotros lo estipulamos en 40 años. No es posible que tengamos medidas muy blandas y tengamos medidas que incluso gente se puede fugar del país y usa nuestro esfuerzo por mejorar cada día el dinero de todos los ecuatorianos. Ok, hemos terminado, Iván Espinel Molina. 30 segundos, como están haciendo todos los candidatos, para que se dirija a la ciudadanía. Nosotros no tenemos todo el aparataje estatal del gobierno, no despilfarramos el dinero como Guillermo Lazo, no se unen partidos entre el agua y el aceite como Paco Moncayo, no me apoya la alcaldía de Guayaquil como Cintia Viteri, mi papá no fue expresidente de la República como el señor Dalo Bucaram. Nosotros estamos comprometidos con el país, estamos desafiando a los 33 años a la política tradicional, así que esa política tradicional ya fue, todo lista 5. Mencionó a todo el mundo, menos a Lenin Moreno. ¿Significaría que habría una posible alianza? Aparataje estatal, digo. Eso incluye al candidato de gobierno. Estatales son los municipios también. Pero no lo mencionó con nombre y apellido. De la Concepción, pues, Iván Espinel Molina, muchas gracias por estar con nosotros. nosotros. A todos. Bueno, personas nuevas, juventud en la política ecuatoriana, ustedes decidirán si es el momento de esta juventud o tienen que esperar. En todo caso, nosotros como Pulso Político Electoral le damos cabida a todos los candidatos que evidentemente también acepten estar en la silla de Pulso Político Electoral. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Yo los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico y a martes siguiente con más carrera rumbo a Carondelet 2017.